Antes de continuar creando nuestros recursos, vamos a crear la lógica de negocio para poder crear artículos, consultarlos, borrarlos, etc. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear acá un nuevo paquete. Lo voy a llamar DAO, que en realidad no es un DAO, para entenderlo bastante bien. Vamos a llamar DAO y voy a crear una clase que se llame base de datos. Como les dije, no vamos a utilizar bases de datos, pero vamos a simular el uso de una base de datos con esta clase. Entonces vamos a utilizar el patrón de diseño singleton para que la lista permanezca, tenga una sola instancia durante toda la ejecución del proyecto. Así que vamos a utilizar el patrón de diseño singleton. Si no recuerdan cómo es el patrón de diseño singleton, tengo una lista de reproducción de patrones de diseño. Los dos primeros videotutoriales tratan de este patrón de diseño singleton. Por ahora lo que hacemos es crear un atributo base de datos que va a ser nuestra instancia. Bueno, aquí me faltó. Perfecto. Y aquí vamos a crear el atributo que va a ser una lista de artículos. Perdón, artículo. Vamos a importar. Muy bien. Ahora creamos el constructor privado. Y en este constructor privado vamos a crear unos dos artículos. Creamos el segundo. Con el ID 2. Y vamos a agregar al listado esos dos artículos. Ahora creamos el método que nos devuelve la instancia. Y creamos el método que nos devuelve el listado. Muy bien. Ya tenemos nuestra base de datos, nuestra simulación de base de datos. Y vamos a hacer ahora acá en artículo servicio a crear toda la lógica para la manipulación de los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Obtenemos el listado de los artículos de nuestra base de datos. Perfecto.
importamos lo que nos falta y comenzamos a crear los métodos, por ejemplo getArtículos, para que nos devuelva toda la lista de artículos. Ahora creamos el método para obtener un solo artículo, el cual va a recibir el identificador. Aquí hacemos un for each y preguntamos si artículo.getID es igual al ID, entonces retornaremos ese artículo. Y para asegurarnos que funcione, hacemos un retorno por si no lo encuentra, por si no encuentra el artículo dentro del listado. Ahora vamos a agregar artículo. También va a retornar un artículo, entonces add artículo recibe como parámetro un artículo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: el artículo que recibimos lo vamos a recibir por post, pero el usuario o el cliente no va a saber qué ID tener. Entonces a este artículo que recibimos le vamos a dar un ID, le vamos a colocar aquí getMáximo. Ya vamos a crear ese método getMáximo para que nos obtenga el último ID. Ahora agregamos ese artículo y retornamos ese artículo. Entonces creemos esta función getMáximo de una vez. Entonces acá private devuelve un entero. Así que vamos a tomar aquí el tamaño del listado. Y aquí vamos a hacer una lógica donde digamos que si el tamaño es mayor que 0, entonces retorne del listado, obtenga el último elemento, entonces size menos 1 punto getID más 1. Entonces aquí lo que estamos haciendo es obteniendo el ID del último artículo que esté registrado en esta lista y le agregamos 1. De lo contrario, es decir, si el tamaño es 0 es porque es la primera vez que entra, entonces retorne 1. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el getMáximo. Ahora creemos el método updateArtículo, el cual recibe un artículo, y hacemos lo siguiente: buscamos cuál es la posición de ese artículo. Ya vamos a crear ese método también y hacemos un try donde realizamos lo siguiente: utilizamos el método set, donde le enviamos la posición y el artículo que queremos enviar. Este método set hace un update del artículo en el listado. Sin embargo, este método set devuelve una excepción que se llama index out of bound exception. Index out of bound exception. Si genera esa excepción, retornamos nulo. Y si todo sale bien, vamos a retornar el artículo. Muy bien, entonces creemos esa función de getPosition, la cual recibe un artículo, y hacemos lo siguiente: vamos a hacer un for y dentro de este for vamos a buscar, así, vamos a buscar si en el listado .getI
.getID es igual al artículo .getID. Es decir, si el ID que encontramos está en la posición en la que vayamos del for, entonces retornamos ese. Si no encuentra, vamos a retornar un -1, ya que este -1 nos va a lanzar esta excepción. ¿Ok? Muy bien, y ahora vamos a crear el método de borrar artículo. Entonces public void, este no va a retornar nada porque cuando borra pues no va a retornar nada, simplemente delete artículo, y él va a recibir solamente el ID del artículo. Entonces vamos a obtener la posición, así que en posición ya podemos, acá pensando lo mejor, vamos a mejorar un poco este método getPosition. No le vamos a enviar el artículo sino el ID para que nos sirva para ambos métodos. Y aquí lo que hacemos es estado.remove SID. Muy bien, entonces mejoremos este método posición, mejor recibamos un entero que venga siendo el ID. Por lo tanto acá solamente sería el ID. Perfecto. Y acá hacemos esto, artículo.getID, y ya nos queda funcionando el método getPosition para update artículo y para delete artículo. Perfecto. Ya tenemos listo toda la lógica para la creación, actualización, borrado y consulta de nuestros artículos. Nos vemos en el próximo.